Saludos a todos los espectadores que se han unido a nosotros en este vídeo. Es un placer tenerlos aquí, explorando juntos ideas y reflexiones. Si están disfrutando del contenido, les invito cordialmente a suscribirse a este canal para que podamos seguir explorando en futuros vídeos. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Las reflexiones estoicas se basan en la filosofía estoica, que se originó en la antigua Grecia y luego se desarrolló en la Roma antigua. Esta filosofía se centra en cultivar la virtud, vivir de acuerdo con la naturaleza y aceptar con serenidad las cosas que no podemos controlar. Las prácticas clave en el estoicismo es la reflexión diaria. Esto implica dedicar tiempo a pensar en nuestras acciones, emociones y pensamientos, y cómo podemos mejorar como personas. La reflexión estoica nos ayuda a cultivar la sabiduría, la serenidad y la virtud en nuestras vidas diarias. Para practicar la reflexión estoica, puedes seguir estos pasos. Autoexamen: reflexiona sobre tus acciones, pensamientos y emociones del día. Examina si te has comportado de acuerdo con tus valores y virtudes. Agradece por las cosas buenas que tienes en tu vida, reconociendo que muchas de ellas están fuera de tu control. Preparación para los desafíos: anticípate a los desafíos que puedas enfrentar y reflexiona sobre cómo puedes afrontarlos con sabiduría y serenidad. Aceptación de la realidad: acepta las cosas que no puedes cambiar y enfoca tu energía en aquello que sí puedes controlar. Visualización de tu mejor yo: imagina cómo sería tu mejor versión y reflexiona sobre qué pasos puedes tomar para acercarte a esa visión. Al practicar la reflexión estoica de manera regular, puedes mejorar tu capacidad para afrontar los desafíos de la vida con serenidad y sabiduría, y vivir de acuerdo con tus valores más profundos. Las reflexiones estoicas son pensamientos y prácticas basadas en la filosofía estoica, que se centran en cultivar una mente tranquila, equilibrada y virtuosa en medio de las vicisitudes de la vida. La filosofía estoica, fundada por Zenón de Citio, en la antigua Grecia, se centra en el desarrollo del carácter y la virtud como medio para alcanzar la felicidad y la tranquilidad interior. Las reflexiones estoicas se basan en varios principios fundamentales. Aceptación de la realidad: los estoicos creían en aceptar la realidad tal como es, en lugar de resistirse o lamentarse por lo que no se puede cambiar. Esta aceptación se conoce como amor al destino. Control interno: según los estoicos, la única cosa sobre la que tenemos control real es nuestra mente y nuestras acciones. Por lo tanto, se enfocan en cultivar la virtud y la sabiduría en lugar de preocuparse por eventos externos que escapan a su control. Vivir de acuerdo con la naturaleza: los estoicos creían que vivir de acuerdo con la naturaleza racional del universo era esencial para alcanzar la paz interior. Esto implica aceptar el cambio y adaptarse a las circunstancias de la vida. Valorar lo que realmente importa: los estoicos valoraban la virtud, la bondad y la sabiduría sobre las riquezas, el poder o la fama. Creían que estas cualidades eran las que realmente llevaban a una vida plena y significativa. Desapego de los resultados: los estoicos abogaban por hacer todo lo posible en la vida, pero sin apegarse demasiado a los resultados. Creían que el verdadero valor estaba en la acción virtuosa en sí misma, no en los resultados externos. En resumen, las reflexiones estoicas buscan cultivar una mentalidad de aceptación, autodominio y virtud, lo que permite a las personas enfrentar los desafíos de la vida con calma y serenidad. Al practicar estas reflexiones, se puede alcanzar un estado de equilibrio y paz interior que trasciende las dificultades externas. La aceptación de la realidad es un principio central en la filosofía estoica, que aboga por aceptar las circunstancias tal como son, en lugar de resistirse a ellas o desear que sean diferentes. Esta idea se basa en la premisa de que gran parte de lo que nos causa sufrimiento en la vida proviene de nuestra resistencia a la realidad, en lugar de la realidad misma. Los estoicos creían que la clave para encontrar la paz interior y la felicidad radicaba en aprender a aceptar las cosas que no podemos cambiar y concentrarnos en lo que sí podemos controlar: nuestras actitudes, creencias y acciones. Esta actitud de aceptación no significa resignación pasiva, sino más bien una disposición a adaptarse y responder de manera constructiva a las circunstancias que se nos presentan.
Para los estoicos, la aceptación de la realidad implica reconocer la impermanencia de todas las cosas y la inevitabilidad del cambio. Esto incluye aceptar nuestra propia mortalidad y la de nuestros seres queridos, así como también aceptar los eventos y situaciones que están más allá de nuestro control. La aceptación de la realidad también implica renunciar a la búsqueda de la felicidad en cosas externas, como la riqueza, el éxito o el reconocimiento social, y en su lugar buscar la felicidad en el desarrollo de la virtud y el cumplimiento de nuestro deber moral. En resumen, la aceptación de la realidad en la filosofía estoica es una invitación a abrazar la vida tal como es, con todas sus alegrías y tristezas. El concepto de control interno es fundamental en la filosofía estoica y se refiere a la idea de que la única cosa sobre la que realmente tenemos control en la vida es nuestra mente y nuestras acciones. Los estoicos creían que, aunque no podemos controlar las circunstancias externas o las acciones de los demás, siempre podemos controlar nuestra respuesta a esas circunstancias. El control interno se relaciona estrechamente con el concepto de autodominio, que es la capacidad de controlar nuestras emociones, deseos y acciones de acuerdo con la razón y la virtud. Los estoicos creían que el autodominio era esencial para vivir una vida virtuosa y en armonía con la naturaleza. Los estoicos creían que nuestros pensamientos y creencias pueden influir en nuestras emociones y acciones. Por lo tanto, es importante ser conscientes de nuestros pensamientos y tratar de cultivar pensamientos positivos y constructivos. Aunque no podemos evitar sentir emociones como el miedo, la tristeza o la ira, podemos controlar cómo respondemos a esas emociones. Los estoicos abogaban por cultivar emociones como la alegría, la gratitud y la serenidad, que están en línea con la virtud y la razón. Aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre podemos controlar cómo respondemos a esas situaciones. Los estoicos creían en actuar de acuerdo con la razón y la virtud, incluso en medio de circunstancias adversas. El control interno en la filosofía estoica se refiere a la idea de que nuestra felicidad y bienestar dependen en última instancia de cómo elegimos responder a las circunstancias de la vida, en lugar de las circunstancias en sí mismas. Al cultivar el control interno, podemos encontrar una mayor sensación de paz, felicidad y propósito en nuestras vidas. Valorar lo que realmente importa es un principio fundamental en la filosofía estoica, que enfatiza la importancia de centrar nuestra atención y esfuerzos en aquellas cosas que realmente contribuyen a una vida significativa y virtuosa. Los estoicos creían que muchas de las cosas que la gente valora en la vida, como la riqueza, el poder o el prestigio, son en realidad indiferentes y no contribuyen a nuestra felicidad duradera. En lugar de buscar la felicidad en cosas externas, los estoicos abogaban por valorar las virtudes, como la sabiduría, la valentía, la templanza y la justicia. Estas virtudes, creían, eran las que realmente llevaban a una vida plena y significativa, ya que nos permiten vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Valorar lo que realmente importa también implica reconocer la transitoriedad de las cosas materiales y la importancia de cultivar relaciones significativas con los demás. Los estoicos creían que nuestras relaciones con los demás y nuestro impacto en el mundo eran aspectos fundamentales de una vida virtuosa. Además, valorar lo que realmente importa implica aprender a aceptar las cosas que no podemos cambiar y a no preocuparnos demasiado por cosas que están más allá de nuestro control. En lugar de perder tiempo y energía en preocupaciones innecesarias, los estoicos abogaban por centrarse en lo que está en nuestro poder, nuestras reflexiones, actitudes, creencias y acciones. En resumen, valorar lo que realmente importa en la filosofía estoica es una invitación a reflexionar sobre nuestras prioridades y a enfocarnos en aquellas cosas que realmente contribuyen a una vida plena y significativa. Al hacerlo, podemos encontrar una mayor sensación de paz, felicidad y propósito en nuestras vidas. El control de los pensamientos es un concepto fundamental en la filosofía estoica que se refiere a la capacidad de dirigir y controlar conscientemente nuestros pensamientos hacia estados mentales más saludables y constructivos. Los estoicos creían que nuestros pensamientos juegan un papel crucial en nuestra percepción de la realidad y en nuestra capacidad para encontrar la paz interior y la felicidad. Para los estoicos, el control de los pensamientos implica varias prácticas y actitudes. La primera etapa para controlar los pensamientos es ser conscientes de ellos.
Los estoicos creían en la importancia de observar nuestros pensamientos de manera objetiva y sin juzgar para identificar patrones negativos o irracionales. Una vez que somos conscientes de nuestros pensamientos, los estoicos abogaban por evaluarlos de manera racional y objetiva. Esto implica cuestionar la veracidad y la utilidad de nuestros pensamientos y reemplazar los pensamientos irracionales o negativos con pensamientos más realistas y constructivos. Los estoicos también creían en la importancia de practicar el desapego emocional de nuestros pensamientos. Esto significa no identificarnos demasiado con nuestros pensamientos y emociones, sino más bien observarlos como eventos mentales transitorios que pueden cambiar. Además de controlar los pensamientos negativos, los estoicos abogaban por cultivar pensamientos virtuosos y constructivos, como la gratitud, la compasión y la serenidad. Estos pensamientos pueden ayudarnos a mantener una actitud positiva y constructiva hacia la vida. El control de los pensamientos en la filosofía estoica es una invitación a ser conscientes de nuestros pensamientos y evaluarlos de manera racional. El control de las emociones es un tema central en las reflexiones estoicas, que se refiere a la capacidad de gestionar nuestras emociones de manera racional y equilibrada, en lugar de ser dominados por ellas. Los estoicos creían que nuestras emociones están influenciadas por nuestros juicios y creencias, y que podemos aprender a controlarlas mediante el uso de la razón y la virtud. Para los estoicos, el control de las emociones implica varias prácticas y actitudes. La primera etapa para controlar las emociones es ser conscientes de ellas. Los estoicos abogaban por observar nuestras emociones con objetividad y sin juzgar, para comprender mejor su origen y su impacto en nuestro estado reflexivo y mental. Una vez que somos conscientes de nuestras emociones, los estoicos creían en la importancia de evaluarlas de manera racional y objetiva. Esto implica cuestionar la validez de nuestras emociones y sus causas, y reemplazar las creencias irracionales con pensamientos más realistas. Los estoicos también abogaban por practicar el desapego emocional, es decir, no identificarse demasiado con nuestras emociones. Esto significa reconocer que las emociones son eventos mentales transitorios que pueden cambiar, y no definir nuestra identidad o valía por ellas. Además de controlar las emociones negativas, los estoicos creían en la importancia de cultivar emociones virtuosas y saludables, como la alegría, la gratitud y la compasión. Estas emociones pueden ayudarnos a mantener una actitud positiva y constructiva hacia la vida. El control de las emociones en la filosofía estoica es una invitación a ser conscientes de nuestras emociones, a evaluarlas de manera racional y a cultivar emociones que nos lleven hacia una vida más plena y virtuosa y reflexiva. La práctica del desapego es un concepto importante en las reflexiones estoicas, que se refiere a la idea de no aferrarse emocionalmente a las cosas que están fuera de nuestro control y aceptar con serenidad lo que la vida nos presenta. Los estoicos creían que gran parte del sufrimiento humano proviene de nuestra tendencia a aferrarnos a cosas que están más allá de nuestro control, como las opiniones de los demás, los eventos externos o incluso nuestras propias emociones. Los estoicos creían en la naturaleza transitoria de todas las cosas y en la importancia de aceptar que todo en la vida es efímero. Practicar el desapego implica reconocer que las cosas cambian constantemente y aprender a adaptarse a esas transformaciones. Una parte fundamental del desapego es centrarse en lo que sí está en nuestro control, nuestras acciones, pensamientos y actitudes. Los estoicos creían que al enfocarnos en lo que podemos controlar, podemos encontrar una mayor sensación de paz y tranquilidad. El desapego también implica no identificarse demasiado con las posesiones materiales. Los estoicos creían que aferrarse a las posesiones materiales solo nos hace más vulnerables al sufrimiento, ya que estas cosas pueden ser fácilmente perdidas o destruidas. Practicar el desapego nos ayuda a mantener un equilibrio emocional, ya que no permitimos que las circunstancias externas dicten nuestro estado mental. En lugar de reaccionar impulsivamente a las situaciones, podemos responder de manera más tranquila y reflexiva. La práctica del desapego en la filosofía estoica es una invitación a soltar nuestro apego emocional a las cosas que están fuera de nuestro control y a encontrar la paz y la felicidad en el momento presente. La virtud y la excelencia moral son conceptos fundamentales en la filosofía estoica y en muchas otras tradiciones éticas. En el contexto estoico,
La virtud se considera el único bien verdadero y la base de una vida feliz y significativa. La excelencia moral se refiere a la práctica constante, reflexiva y consciente de las virtudes, que son cualidades de carácter que nos permiten vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Se refiere a la capacidad de discernir lo que es verdadero, justo y valioso en cada situación, y actuar en consecuencia. La sabiduría implica la capacidad de pensar de manera reflexiva, clara y racional, y de tomar decisiones informadas. Implica actuar con imparcialidad y equidad hacia los demás, tratando a todos con respeto y consideración. La justicia estoica también incluye la idea de vivir en armonía con la naturaleza y las leyes divinas. Se refiere a la valentía moral para enfrentar los desafíos y dificultades de la vida, así como para resistir las tentaciones y presiones externas que puedan desviarnos de nuestro camino ético. Templanza implica el autocontrol y la moderación en todas las cosas, evitando los excesos y manteniendo un equilibrio saludable en la vida. La templanza también se refiere a la capacidad de soportar las adversidades con calma y compostura. La excelencia moral en el estoicismo no es simplemente un ideal abstracto, sino un objetivo práctico y alcanzable para todos. Se logra a través de la práctica constante de las virtudes en la vida diaria, enfrentando los desafíos. La responsabilidad personal es la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de nuestras acciones, decisiones y comportamientos, y de actuar de manera consciente y deliberada para cumplir con nuestras obligaciones y compromisos. En el contexto estoico, la responsabilidad personal es fundamental para vivir una vida virtuosa y en armonía con la naturaleza. Implica conocer nuestras fortalezas, debilidades, valores y motivaciones, y actuar en consecuencia. Autocontrol implica ser capaces de controlar nuestras emociones, deseos y acciones, y actuar de acuerdo con nuestros principios y valores. Implica actuar de manera racional y reflexiva, basándonos en la razón y la lógica en lugar de en las emociones o impulsos irracionales. Cumplimiento de nuestras obligaciones implica cumplir con nuestras responsabilidades y compromisos, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Aceptación de las consecuencias implica aceptar las consecuencias de nuestras acciones, ya sean positivas o negativas, y aprender de ellas para mejorar en el futuro. En última instancia, la responsabilidad personal en el estoicismo implica asumir el control de nuestras vidas y aceptar la responsabilidad de nuestro propio bienestar y felicidad. Nos ayuda a cultivar la virtud, a vivir de acuerdo con nuestros valores y principios, y a enfrentar los desafíos y dificultades de la vida con fortaleza y determinación. La reducción del estrés y la ansiedad es un tema relevante en la reflexión estoica, ya que esta corriente de pensamiento busca promover la tranquilidad mental y emocional a través de prácticas y principios que ayudan a enfrentar las adversidades de la vida de manera serena y equilibrada. En el estoicismo, la reducción del estrés y la ansiedad se logra principalmente mediante los siguientes principios y prácticas: aceptación de lo que no se puede controlar. Los estoicos enseñan a aceptar las circunstancias que no podemos cambiar y a enfocar nuestra energía en lo que sí está en nuestro control, lo cual reduce la ansiedad causada por preocupaciones sobre el futuro o remordimientos sobre el pasado. Vivir en el presente, centrarse en el momento presente ayuda a reducir el estrés al evitar preocupaciones innecesarias sobre el futuro y permite disfrutar plenamente de las experiencias actuales. Práctica de la atención plena. La atención plena, o mindfulness, es una técnica que enseña a estar presentes en el momento actual, observando nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Esta práctica reduce la ansiedad al ayudarnos a identificar y manejar los pensamientos negativos de manera más efectiva. Desapego de los resultados. Los estoicos promueven la práctica de hacer lo mejor que podemos en cada situación, pero estar mentalmente preparados para aceptar cualquier resultado, lo cual reduce la ansiedad relacionada con la preocupación por el futuro. Enfocarse en lo que se puede controlar. Los estoicos enseñan a enfocar nuestra atención y esfuerzos en las acciones que podemos controlar, en lugar de preocuparnos por lo que está fuera de nuestro control. Esto ayuda a reducir el estrés al evitar sentirnos abrumados por situaciones que no podemos cambiar. En resumen, la reflexión estoica ofrece principios y prácticas efectivas para reducir el estrés y la ansiedad al promover una actitud de aceptación, presencia consciente y enfoque en lo que realmente importa y está bajo nuestro control.
La templanza es una virtud fundamental en la filosofía estoica que se refiere al control y la moderación de los deseos y las pasiones. Se trata de mantener la serenidad y el equilibrio en todas las circunstancias, evitando los excesos y los extremos. La templanza implica el autocontrol y la disciplina para no dejarse llevar por las emociones o los impulsos momentáneos, sino actuar con prudencia, reflexión y mesura. Los estoicos creían que la templanza era esencial para alcanzar la sabiduría y la virtud, ya que permitía mantener la mente clara y racional, en lugar de estar dominados por las emociones y los deseos irracionales. Practicar la templanza significaba aprender a disfrutar de los placeres de la vida de manera moderada y consciente, sin caer en la indulgencia o la búsqueda excesiva de placeres sensoriales. Además, la templanza implicaba aprender a aceptar las dificultades y los sufrimientos de la vida con serenidad y fortaleza, sin dejarse abrumar por ellos. Esto implicaba cultivar la paciencia y la perseverancia, así como aprender a vivir de acuerdo con la naturaleza y aceptar las cosas que no podemos cambiar. La templanza en la filosofía estoica es una virtud que implica el control de sí mismo, la moderación en el placer y la aceptación serena de las circunstancias de la vida. Practicar la templanza puede ayudarnos a vivir una vida más equilibrada, consciente y en armonía con nuestro ser interior. Alinear las decisiones con los valores es un concepto fundamental en la filosofía estoica, que implica tomar decisiones basadas en principios éticos y morales sólidos en lugar de dejarse llevar por deseos momentáneos o influencias externas. Para los estoicos, vivir de acuerdo con los valores significaba vivir de acuerdo con la virtud, que era el camino hacia la felicidad y la realización personal. En la práctica, alinear las decisiones con los valores implica reflexionar sobre cuáles son nuestros valores más profundos y asegurarnos de que nuestras acciones estén en consonancia con ellos. Esto puede implicar tomar decisiones difíciles o sacrificios a corto plazo en aras de objetivos más elevados y duraderos. Por ejemplo, si valoramos la honestidad, alineamos nuestras acciones con ese valor siendo honestos en todas nuestras interacciones, incluso cuando sea difícil o desfavorable. Del mismo modo, si valoramos la justicia, buscamos actuar de manera justa en todas las situaciones, incluso cuando eso signifique ir en contra de la corriente o enfrentar desafíos. Alinear nuestras decisiones con nuestros valores también implica ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los demás y al mundo que nos rodea. Esto significa considerar las consecuencias éticas y morales de nuestras decisiones y actuar de manera responsable y compasiva. Alinear las decisiones con los valores en la filosofía estoica implica vivir de acuerdo con la virtud y actuar de manera ética y moralmente correcta en todas las circunstancias, buscando siempre el bienestar y la armonía en nuestra vida y en la sociedad. La racionalidad en la filosofía estoica es un principio fundamental que se refiere a la capacidad de usar la razón para comprender el mundo, tomar decisiones sabias y vivir de acuerdo con la naturaleza. Los estoicos creían que la razón era la facultad más importante del ser humano y que era crucial cultivarla para vivir una vida virtuosa y feliz. Para los estoicos, ser racional significa usar la razón y reflexión para entender la realidad tal como es y aceptarla con serenidad y sabiduría. Esto implica reconocer que hay cosas que están fuera de nuestro control y que debemos centrarnos en lo que sí podemos controlar, nuestras creencias, actitudes y acciones. La racionalidad también implica vivir de acuerdo con la naturaleza y con las leyes universales que rigen el cosmos. Esto significa actuar de manera coherente con los principios éticos y morales que promueven el bienestar común y la armonía en el mundo. Además, la racionalidad en el estoicismo implica cultivar la capacidad de pensar de manera clara y lógica, evitando ser influenciados por las emociones o los juicios irracionales. Los estoicos creían que la razón era el antídoto contra las pasiones desenfrenadas y que era crucial aprender a controlarlas mediante el uso de la razón. En resumen, la racionalidad en la filosofía estoica es la capacidad de usar la razón para comprender la realidad, tomar decisiones sabias y vivir de acuerdo con la naturaleza. Es un principio fundamental que guía la vida del estoico y que se considera esencial para alcanzar la virtud y la felicidad. La atención plena, también conocida como mindfulness, es una práctica central en la filosofía estoica que implica estar plenamente presente y consciente en el momento actual, sin juzgar ni reaccionar impulsivamente a las experiencias.
La atención plena en el estoicismo se enfoca en cultivar una mente tranquila y serena que pueda enfrentar los desafíos de la vida con calma y claridad. Para los estoicos, la atención plena es una herramienta poderosa para cultivar la virtud y la sabiduría, ya que nos ayuda a reconocer y controlar nuestros pensamientos y emociones, en lugar de ser controlados por ellos. Al practicar la atención plena, aprendemos a observar nuestros pensamientos y sentimientos sin identificarnos con ellos, lo que nos permite tomar decisiones más sabias y éticas. Además, la atención plena nos ayuda a apreciar y disfrutar plenamente de cada momento presente, en lugar de preocuparnos por el pasado o el futuro. Nos permite estar más presentes en nuestras interacciones con los demás y en nuestras actividades diarias, lo que mejora nuestra calidad de vida y nuestras relaciones. Practicar la atención plena en el estoicismo también implica aceptar la realidad tal como es, en lugar de resistirse o tratar de cambiar lo que no podemos controlar. Esto nos ayuda a reducir el sufrimiento y la ansiedad, ya que aprendemos a dejar ir las preocupaciones y expectativas irreales sobre el futuro. La atención plena en el estoicismo es una práctica fundamental para cultivar la virtud, la sabiduría y la serenidad en la vida diaria. Nos ayuda a vivir con mayor claridad, compasión y aceptación, lo que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con calma y dignidad. El análisis de las opciones es un proceso fundamental en la toma de decisiones que implica evaluar y comparar las diferentes alternativas disponibles antes de elegir una acción a seguir. En el contexto del estoicismo, este proceso se enfoca en tomar decisiones sabias y éticas que estén alineadas con nuestros valores y principios más profundos. Para los estoicos, el análisis de las opciones se basa en la razón y la lógica, en lugar de en las emociones o deseos momentáneos. Se trata de examinar objetivamente las posibles consecuencias de cada opción y de considerar cómo cada una de ellas se relaciona con nuestros objetivos a largo plazo. Consultar con otros y buscar diferentes perspectivas antes de tomar una decisión final. En el estoicismo, el análisis de las opciones se considera una habilidad importante para cultivar la sabiduría y la virtud. Al tomar decisiones de manera consciente y reflexiva, podemos actuar de acuerdo con nuestra naturaleza racional y ética, lo que nos ayuda a vivir una vida más plena y significativa. La claridad de juicio es un concepto fundamental en el estoicismo que se refiere a la capacidad de discernir de manera objetiva y racional en situaciones diversas. Implica tener una mente clara y tranquila, libre de prejuicios, emociones descontroladas o influencias externas, lo que permite tomar decisiones informadas y acertadas. Desde la perspectiva estoica, la claridad de juicio se logra al desarrollar la capacidad de ver las cosas como realmente son, sin distorsiones emocionales o cognitivas. Esto implica cultivar la razón y la lógica como guías para la acción, en lugar de dejarse llevar por impulsos irracionales o juicios sesgados. Para lograr la claridad de juicio, los estoicos recomiendan practicar la atención plena y la autoobservación, lo que permite reconocer y cuestionar los pensamientos y emociones que pueden nublar nuestro juicio. También enfatizan la importancia de la autodisciplina y el autocontrol, ya que estos aspectos nos ayudan a mantener la mente en calma y a no ser influenciados por impulsos momentáneos. En resumen, la claridad de juicio en el estoicismo es un estado mental en el que somos capaces de analizar las situaciones de manera objetiva, tomar decisiones informadas y actuar de acuerdo con nuestros valores y principios más profundos. Es una habilidad que se puede cultivar a través de la práctica y que nos ayuda a vivir de manera más sabia y virtuosa. Actuar correctamente, desde una perspectiva estoica, implica el proceso de examinar y considerar cuidadosamente nuestras experiencias, pensamientos y acciones con el fin de cultivar la sabiduría, la virtud y una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En el estoicismo, la reflexión adecuada es fundamental para vivir de acuerdo con la razón y la virtud, y para desarrollar una vida plena y significativa. Autoconocimiento. La reflexión adecuada comienza con la autoconciencia. Esto implica reflexionar y examinar nuestros pensamientos, emociones y acciones para comprender nuestras motivaciones y valores subyacentes. Autoevaluación. La reflexión adecuada también implica evaluar nuestras acciones a la luz de nuestros valores y principios éticos. Nos ayuda a identificar áreas en las que podemos mejorar y a tomar medidas para hacerlo. Aprendizaje. Reflexionar adecuadamente nos permite aprender de nuestras experiencias.
Nos ayuda a identificar patrones en nuestro comportamiento y a tomar decisiones más informadas en el futuro. Aceptación. La reflexión adecuada también implica aceptar la realidad tal como es, en lugar de resistirse a ella. Nos ayuda a desarrollar una actitud de aceptación y serenidad frente a las circunstancias que no podemos cambiar. Perspectiva temporal. La reflexión adecuada nos ayuda a adoptar una perspectiva temporal más amplia. Nos permite ver nuestras experiencias en el contexto de nuestras vidas en su totalidad, lo que puede ayudarnos a encontrar sentido y propósito en ellas. En resumen, reflexionar correctamente en el estoicismo es un proceso continuo de autoexamen, autoevaluación y aprendizaje que nos ayuda a vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Nos permite desarrollar una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, y a encontrar significado y propósito en nuestras vidas. La perspectiva temporal, en el contexto del estoicismo, se refiere a la capacidad de considerar el pasado, el presente y el futuro de manera equilibrada y sabia. Los estoicos enfatizan la importancia de tener una visión amplia del tiempo para vivir de manera más consciente y virtuosa. Aquí hay algunos aspectos clave de la perspectiva temporal en el estoicismo. Pasado. Los estoicos consideran que el pasado es un recurso invaluable para aprender y crecer. Reflexionar sobre nuestras experiencias pasadas nos ayuda a comprender mejor nuestras fortalezas y debilidades, y a tomar decisiones más informadas en el presente. Presente. El presente es el único momento que tenemos bajo nuestro control directo. La atención plena en el presente nos permite apreciar la belleza y la complejidad de la vida, y a tomar decisiones conscientes que estén alineadas con nuestros valores y principios. Futuro. Si bien los estoicos valoran la planificación y la preparación para el futuro, también enfatizan la importancia de aceptar la incertidumbre y de estar preparados para adaptarnos a los cambios inesperados. Vivir con una perspectiva temporal equilibrada nos ayuda a evitar la ansiedad por el futuro y a enfrentar los desafíos con fortaleza y serenidad. Trascendencia. Desde una perspectiva estoica, la vida humana es solo un breve momento en la vastedad del tiempo cósmico. Esta comprensión nos ayuda a relativizar nuestros problemas y preocupaciones, y a encontrar un sentido más profundo en nuestras vidas. En resumen, la perspectiva temporal en el estoicismo nos insta a reflexionar sobre nuestro pasado, a vivir plenamente en el presente y a prepararnos sabiamente para el futuro. Nos ayuda a desarrollar una mayor sabiduría y serenidad en nuestras vidas, y a enfrentar los desafíos con una mente tranquila y equilibrada. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más destacados, desarrolló una filosofía práctica y centrada en la ética que se basaba en la idea de aceptar lo que no se puede cambiar y enfocarse en lo que está en nuestro control. Aquí hay algunos aspectos clave de las reflexiones de Epicteto. Diferencia entre lo que está en nuestro control y lo que no. Epicteto enseñaba que muchas cosas en la vida, como nuestras opiniones, deseos y acciones, están bajo nuestro control directo, mientras que otras, como las circunstancias externas y las acciones de los demás, están fuera de nuestro control. Nos instaba a centrarnos en lo que podemos controlar y a aceptar lo que no podemos cambiar. La importancia de la autodisciplina. Epicteto creía que la autodisciplina era fundamental para vivir una vida virtuosa. Nos insta a examinar nuestras propias creencias y deseos, y a practicar la moderación en nuestras acciones y emociones. La importancia de la virtud. Para Epicteto, la virtud era el bien supremo y la clave para una vida feliz y significativa. Nos insta a cultivar virtudes como la sabiduría, el coraje, la justicia y la moderación, y a aplicarlas en todas nuestras acciones y decisiones. Aceptación de la adversidad. Epicteto enseñaba que la adversidad era una parte inevitable de la vida y que debíamos aprender a aceptarla con serenidad y fortaleza. Nos recordaba que nuestras reacciones ante las dificultades son más importantes que las dificultades mismas. El poder de la razón. Epicteto creía en el poder de la razón para transformar nuestras vidas. Nos instaba a cuestionar nuestras creencias y a vivir de acuerdo con la razón y la virtud, en lugar de dejarnos llevar por nuestras emociones y deseos. En resumen, las reflexiones de Epicteto nos enseñan a vivir con autodisciplina, aceptar la realidad tal como es y cultivar la virtud en todas las áreas de nuestras vidas. Su filosofía práctica y centrada en la ética sigue siendo relevante en la actualidad,
y puede ofrecernos valiosas lecciones sobre cómo vivir una vida plena y significativa. La generosidad estoica no se limita a la acción material. Abarca la generosidad de espíritu y compasión hacia los demás. Implica compartir conocimientos, tiempo y comprensión, contribuyendo al bienestar de la comunidad. La honestidad en el contexto estoico va más allá de la verdad literal, implica ser honesto consigo mismo y vivir de acuerdo con los valores y principios éticos. La honestidad es fundamental para el autoexamen y el desarrollo de la reflexión y autenticidad. La amabilidad estoica se manifiesta en la actitud compasiva y benevolente hacia los demás. Implica tratar a los demás con respeto, comprensión y empatía, reconociendo la conexión común que compartimos como seres humanos. La autodisciplina en la reflexión estoica es esencial para la toma de decisiones consciente y ética. Implica el control de los deseos y la resistencia a las tentaciones, permitiendo vivir de acuerdo con los principios estoicos. La ecuanimidad estoica no implica la ausencia total de emociones, sino la capacidad de experimentarlas sin ser dominado por ellas. Implica mantener la calma en medio de las circunstancias cambiantes y no permitir que las emociones nublen el juicio y la templanza. El amor en la filosofía y reflexión estoica se manifiesta en la conexión y el afecto hacia los demás. Implica un amor desinteresado basado en la compasión y el reconocimiento de la humanidad compartida. La determinación estoica es la firmeza en la elección de vivir de acuerdo con los principios éticos. Implica comprometerse con la búsqueda de la virtud y mantener la resolución incluso en medio de desafíos y tentaciones. El control de las emociones es un aspecto central en la filosofía estoica, que busca cultivar la virtud, la sabiduría y la serenidad interior. Desde esta perspectiva, no se trata de suprimir las emociones, sino de gestionarlas de manera consciente para vivir de acuerdo con principios éticos. Profundicemos en cómo los estoicos abordan el control emocional. Desde la perspectiva estoica, las emociones son naturales y no deben ser rechazadas. Se acepta que son respuestas automáticas, pero se busca modificar la interpretación y reacción ante ellas para alinearse con la reflexión y la virtud. Los estoicos practican la diferenciación entre las impresiones sensoriales y los juicios que hacemos sobre ellas. No podemos controlar las impresiones, pero sí cómo respondemos y juzgamos esas impresiones. Esta distinción es clave para mantener la serenidad. Cultivar el control emocional implica un autoexamen constante. Reflexionar sobre nuestras reacciones emocionales nos permite entender mejor nuestras propias tendencias y trabajar hacia respuestas más virtuosas. La razón debe dominar sobre las emociones. Los estoicos buscan mantener la mente clara y racional incluso en situaciones emocionales intensas. Esto implica no ser esclavos de las emociones momentáneas, sino dirigir la atención hacia la reflexión y la virtud. La serenidad interior es un objetivo estoico. Lograrla implica un equilibrio emocional que no se ve afectado por las fluctuaciones externas. No significa la ausencia total de emoción, sino la capacidad de experimentarlas sin ser perturbado. Los estoicos entrenan la resiliencia emocional enfrentándose a situaciones desafiantes. A través de este entrenamiento, se fortalece la capacidad de reflexionar y mantener la calma frente a la adversidad. Antes de responder emocionalmente a una situación, los estoicos consideran cómo sus emociones pueden reflejar o contradecir las virtudes estoicas. Esta reflexión guía la elección de respuestas más éticas. La visualización es una herramienta que los estoicos emplean para controlar las emociones. Imaginar situaciones desde una perspectiva tranquila y sabia antes de que ocurran ayuda a prepararse mentalmente y a responder de manera más equilibrada. Los estoicos practican el distanciamiento emocional y reflexivo de las respuestas destructivas. Al observar las emociones desde una distancia, pueden evaluarlas con mayor objetividad y decidir cómo actuar de manera más virtuosa. En algunas situaciones, los estoicos consideran que la no reacción es una virtud. No ceder a emociones como la ira o el miedo, sino mantener la compostura, se valora como una muestra de autodisciplina y control emocional.